Bien, ha llegado el momento de dar una definición de probabilidad. Y esto no acaba de ser del todo sencillo, porque todos tenemos más o menos en mente una idea de lo que es la probabilidad, porque utilizamos estas palabras en el lenguaje habitual, ¿no? Solemos decir pues que esto es más probable que el otro, aquello es improbable, imposible, o esto va a pasar seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dar una definición sobre estos conceptos? Bien, en primer lugar, lo que conocemos o la idea intuitiva que tenemos es que la probabilidad va a ser una medida de incertidumbre, de que ocurra o no ocurra cierto suceso. Y aquí empezamos a relacionar los contenidos que hemos visto anteriormente. Por tanto, las probabilidades van a ser números que asociamos a sucesos. Por ejemplo, recordemos el experimento, por ejemplo, de lanzar un dado. Al lanzar un dado tenemos un espacio muestral. Si es un dado cúbico, el espacio muestral será de esta forma. Y de aquí tenemos un suceso que podría ser, por ejemplo, sacar un número impar. Vale, pues será a este suceso al que le vamos a asignar un número. Y este número será lo que entendemos por probabilidad. Lo que sí que sabemos, porque esto es lo que solemos manejar, es ¿qué será más probable? ¿El suceso A o el suceso B? Si el dado es un dado regular, un dado normal, nosotros ¿a qué le vamos a dar más opciones de que salga? ¿Al suceso sacar un número impar o al suceso sacar un 1? Está claro que el número al que le asignemos no puede ser el mismo. Y si es una medida de incertidumbre, pues a este suceso A le tendremos que asignar un número más grande que a este suceso B. Porque nosotros ya creemos que el suceso A tiene más opciones de salir que el suceso B. Nosotros decimos, es más probable que suceda A que no que suceda B. Fijaos que he comentado que la probabilidad es una medida. Y de medidas sí que conocemos algo, sí que conocemos algunas propiedades. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo anterior, al dado. El suceso A que sea, por ejemplo, sacar un número par. No, sacar un 2 o un 4 solo. A la probabilidad de este suceso la voy a denotar de esta forma. P del suceso A. ¿Vale? Esto se lee como probabilidad del suceso A. Y si es una medida, nosotros todas las medidas las damos con números positivos. De forma que esta probabilidad vamos a exigirle que sea un número no negativo, que sea positivo. Volvemos un momento a los diagramas de Venn. Si puedo colocar aquí el suceso A, por ejemplo, que sea este. Si yo luego tuviera otro suceso B incompatible, es decir, que no tenga elementos en común, podría ser, por ejemplo, sacar un 6, por ejemplo. ¿Vale? No tiene nada en común. Entonces, como medida, también voy a pedirle que si quiero calcular la probabilidad de la unión, pues que sea igual a la probabilidad de A más la de B, ¿no? Es decir, si tengo que ver lo que mide la unión sería esto y esto, todo junto, ¿no? Si tengo que ver lo que mide esto, pues parece lógico que haga primero a ver qué mide este trozo de aquí, que sería A, luego que mide B y sumarlo. Esto es lo que haríamos con cualquier otra medida, ¿de acuerdo? Sería esta propiedad aquí. Y por último, la única medida que es diferente, perdón, la única propiedad que es diferente a una medida estándar sería decir que la probabilidad de todo el espacio es igual al número 1. Es decir,
este rectángulo que nosotros dibujamos aquí, su medida, lo que mide esto, va a ser siempre 1. Fijaos que es la última, es la única propiedad diferente a cualquier otra medida. Porque en las medidas habituales, cuando medís una mesa, una altura de lo que sea, un peso, una temperatura, no tenéis una cantidad máxima. No puedo decir, no, mide la mesa, pero como máximo mide 1, no, pues mide lo que mida. En el caso de las probabilidades, sí, digamos que el 1 es lo que mide todo el espacio. A partir de ahí tú tienes que asignar números que no sean negativos y que cumplan con esta propiedad. Y todo esto es lo que vamos a llamar probabilidad. Bien, pues una vez que ya hemos definido lo que sería la probabilidad, vamos a ver cómo la asignamos. Para asignar esta probabilidad, vamos a ver dos formas. Antes de ello, vamos a definir sucesos equiprobables. Equiprobables. Sucesos que tienen la misma probabilidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hablamos de sucesos equiprobables con un dado no trucado, con una moneda no trucada, ¿de acuerdo? En definitiva, podemos pensar como sucesos equiprobables aquellos por los que nos daría igual apostar a un resultado o a otro, porque todos ellos tienen la misma opción de salir, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a las formas de asignar la probabilidad, vamos a diferenciar. Si nuestro caso es de sucesos equiprobables o no lo es. O no lo es o no lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de sucesos equiprobables, la forma de asignar probabilidad, la probabilidad de un suceso A, vamos a hacerlo como una fracción, una razón, que tendrá por denominador el total del número de casos posibles de nuestro experimento. Y en el numerador, el número de casos favorables a nuestro suceso. Por ejemplo, en el caso de lanzar un dado y de que el suceso A sea obtener un 2 o un 4, la probabilidad la calculo de la siguiente forma. Yo recomiendo empezar por abajo, por el número de casos posibles. Si lanzo ese dado, ¿cuántos resultados posibles tengo? Pues serían 6, si es un dado de 6 caras. Bien, entonces de estos 6 casos, ¿cuántos son favorables al suceso A? ¿A que salga un 2 o un 4? Pues 2 casos. Por tanto, diría que la probabilidad asociada al suceso A es 2 partido 6. Y esto es lo que se conoce como regla de Laplace. Fijaos en lo que hemos comentado antes, que este resultado no puede ser negativo. Está claro que no puede ser negativo porque estamos dividiendo dos números que hemos contado, es decir, números positivos en ambos casos, número de casos entre número de casos, dos números positivos. No puede ser negativo y no puede ser más grande que 1. Porque fijaos que el denominador es el total de los casos y el numerador será de estos de abajo, cuántos cumplen que están en el suceso que vosotros queréis. Como máximo los que lo pueden cumplir serían los mismos que hay abajo. Por ejemplo, para el suceso B, sacar un número, por ejemplo, menor que 7. Menor que 7, pues son todos los 6, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de B? Pues de los 6 que hay, 6 son favorables a B. Con lo cual la probabilidad de B sería 1, 6 entre 6.